a esta nueva edición de Conferencia de Prensa. Hoy vamos a tener un invitado que dicen que se anima a contestar de todo, inclusive cuándo va a parar de llover. Pero antes, como siempre, vamos a empezar presentando al equipo de periodistas que nos acompaña, el más plural de la televisión argentina. Arrancamos por Martín Canenguízar, del diario La Nación. Sebastián Abrevaya, del diario Página 12. Pablo de León, del diario Clarín. Gabriel Michi, de Radio América y CN23. Y Carlos Romero, de Tiempo Argentino. Y ahora sí vamos a presentar al invitado de esta noche, el senador Aníbal Domingo Fernández. ¿Cómo le va, senador? Muchas Buenas gracias. noches. ¿Sabe o no sabe cuándo va a parar de llover? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? Alguna vez. Un poquito más de precisión, en un rato, mañana. Un ratito, entonces. Vamos a las placas con las que habitualmente presentamos al invitado de cada lunes. Es abogado y contador público, tiene 57 años y en el signo del zodíaco es de Capricornio. Nació en Quilmes, su padre era mecánico, su madre portera. Tiene como hobby el bonsái. Es un apasionado por la literatura gauchesca y fanático seguidor de los redonditos de ricota. Es presidente del Club Quilmes y de la Federación Argentina de Hockey sobre Césped. Militó siempre en el PJ. El primer cargo electivo fue intendente de Quilmes en 1991. Tiene el récord de permanencia en el rango de ministro, 9 años, con las presidencias de Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y ahora Cristina Fernández de Kirchner. Es actual senador de la Nación, quiere competir en Las PASO como precandidato presidencial del kirchnerismo. Bueno, esa era la última. ¿Quiere todavía o ya se está bajando de la carrera? Yo no me bajo de nada. No aprendí a bailar al tango para no recular. Ah, bueno, está bien. Porque estaban dudando ahí si no, todavía dudan sería... otros, yo no. Bueno, muy bien. Yo no. O sea, va a presentarse en Las PASO. En Las PASO, claro. Muy bien, entonces va a ser uno de los temas de esta noche. Si le parece, vamos a la pregunta de nuestro equipo de periodistas. Arrancamos por la pregunta de Carlos Romero. Sí, senador, bueno, hoy se conoció que fue formalmente aceptada la renuncia que presentó Zaffaroni a la Corte Suprema. Va a dejar su cargo el 31 de diciembre. Eso abrió o intensificó un debate acerca de cómo es el proceso y en qué momento habría que hacerlo para ocupar ese cargo. ¿Usted cree que hay que avanzar lo antes posible para ocupar ese cargo una vez que se produzca la baja de... No, lo antes Zaffaroni posible no. Hay que hacer lo que hay que hacer. Raúl Zaffaroni cumpleaños el 7 de enero. Te dirá, ¿por qué? Bueno, habrá visto que soy de Capricornio, cumplo el 9 de enero, con lo cual no es muy difícil recordar su fecha. Él presentó la renuncia que le fue aceptada y la renuncia se hace efectiva a partir del 1 de enero, digamos. A partir de ese momento, es mi visión, yo no soy la presidenta de la Nación, con lo cual ella tendrá todo el derecho de decidir lo que se le ocurra, pero mi visión, ¿qué haría yo en su lugar? Yo avanzo con lo que dice la Constitución Nacional en el artículo 99, inciso 4, que es presentando una propuesta que, conforme lo que hiciera Néstor Kirchner desde el primer momento, es el decreto 222, que obliga a que se ponga una audiencia pública y se haga una suerte de chequeo de la persona propuesta para ser ministro de la Suprema Corte, y avanzaría con todo lo que tengo que avanzar. Dice el 99 cuarto que la forma de elegirlo es con los 2/3 de los votos de los presentes en el Senado, siempre en el Senado, no un diputado. Allí se tendrá que discutir lo que se tenga que discutir, con lo cual habría que avanzar con un candidato del consenso que garantice que va a sostener una corte con la independencia de la que tiene la actual y la que tenía aún cuando vivían el doctor Petracchi y la doctora Carmen Argiva. Y entonces me parece que hay que avanzar como corresponde, como dice la Constitución. ¿Por qué no detenerse si el poder está en manos de alguien que lo ha obtenido por la voluntad popular? ¿Y cree que habría o sería una posibilidad ampliar el número de miembros de la Corte? ¿Llevarlo a 7? Es una posibilidad. Es una posibilidad. La Corte lo ha hecho eso durante mucho tiempo, ha ido cambiando. Juan Perón supo tener 45 en el 45 o 46 cuando asume, y en el gobierno de Frondizi se pasó a 7, o se quiso pasar a 7 y nunca se concretó. Volvió después a 5, la Constitución del 53 hablaba de 5 desde un primer momento. Menem tuvo 9 y los resultados están a la vista. La presidenta llevó, siendo senadora nacional, la cantidad de componentes de la Corte a 5. Cuando se resolviera, desgraciadamente fue por la pérdida de sus ministros, pero es posible, ¿no? Eso no es un tema que yo esté evaluando, no me corresponde. ¿No lo evaluó personalmente? No, para nada, no.
Bien. Y respecto de si el año que viene será políticamente posible llegar a un candidato de consenso como usted está proponiendo. Es que no habría que esperar al año que viene, una vez que esté producida la vacante motivada en la renuncia del doctor Zaffaroni, habría que comenzar con todo lo que es los preparativos, la propuesta de un candidato y la apertura de las audiencias públicas y la oposición por parte de o respecto de la persona propuesta, y que se cumplan los plazos previstos en el decreto 222 del 2004, si yo no me equivoco, y resolverá cuando llegue el momento para que se dé dictamen y vaya al recinto para su tratamiento. Muy bien, seguimos. Pasamos a la pregunta de Gabriel Michi. Senador, en los últimos días, justamente a raíz de las intensas lluvias, hemos visto que se han sufrido inundaciones impresionantes en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Particularmente en la provincia se ha generado una serie de acusaciones cruzadas entre Sergio Massa y Daniel Scioli por la falta de obras en la provincia que podrían haber, en cierta medida, amortiguado los efectos de esta lluvia. ¿Usted cree que hay algo de eso, que no se hizo todo lo que se tenía que hacer? Seguramente. Mire, en todos los gobiernos del mundo no se hizo todo lo que se tenía que hacer. Cualquier expresión de Massa siempre es una posición absolutamente carroñera, saca ventaja de cualquier cosita, de un muerto, de un dolorido, de un lastimado, de cualquier cosa le saca ventaja, con lo cual me tiene sin cuidado su análisis. Si yo tengo que evaluar en términos de lo que yo veo en la provincia de Buenos Aires, creo que se ha hecho muchísimo por resolver el tema. La provincia debe tener más de 2 millones de hectáreas, que antes tenía abajo, tenía agua y ahora abajo tiene soja. Entonces, más de 2 millones de hectáreas a través de las obras del salado y demás. Seguramente hay cosas por hacer, y como decía Florentino Meguino, los trabajos para las inundaciones se hacen con la seca, no se hacen con la inundación. Con lo cual habría que seguir pensando, usando ese criterio, y pensar con mucho más interés cuáles son los lugares o los ámbitos donde hay que tomar visiones cuando suceden cosas de esta característica, porque llovió en 2 días lo que tendría que haber llovido en un mes. Entonces se hace una acumulación de aguas que hace una posición fortísima respecto de los cauces naturales, una cosa que va a pasar, eso, y imposible de no darse cuenta. Ahora, sacarle ventaja a este tipo de cosas mientras la gente está padeciendo el agua dentro de la casa es inmoral, eso no resiste ningún análisis. Y una de las cosas que dijo Daniel Scioli, que parte de lo que ocurrió también y la imposibilidad de desaguar toda esa cantidad de agua tiene que ver con las construcciones que se han hecho en el Tigre, en Nordelta y demás. No con las... Yo lo escuché eso, pero no coincido yo con él. El problema que tiene no lo tiene con la construcción. El problema lo tiene con aquellas construcciones que, para beneficiarse en términos de la propiedad que está llevando a la práctica, han frenado los cauces naturales por los canales que corresponden. Entonces eso sí trae el dolor de cabeza, porque lo que hace es frenar las aguas que buscan su cauce natural, y eso lo que hace es desbordar, y cuando desborda va hacia la gente inevitablemente. Entonces aquel que le resolvió una situación a una determinada parte del barrio, la mejoró porque creía que de esa manera tenía un mejor valor la propiedad o el barrio privado, lo que sea. Cuando sucede eso y las aguas se frenan, el que paga las consecuencias es el vecino, que creyó que estaban haciendo bien las cosas pero no las hacían bien. En eso tiene razón Scioli. Muy bien. Pasamos ahora a la pregunta de Pablo de León. Cuando se lo presentaba, senador, se hablaba de los distintos candidatos, que usted era candidato, y aparecen varios: Scioli, Randazzo, Julián Domínguez, bueno, como 7 en total, incluyendo usted. Urribarri dijo que existe la posibilidad, según él, de converger en alguno de los candidatos oficialistas en uno solo. ¿Le parece que puede llegar a terminar habiendo un paso entre un candidato del kirchnerismo, quizás más duro, quizás más representativo, y Scioli por el otro lado? En primer lugar, yo no pongo bolilla negra a nadie, porque no soy quién para hacerlo. Pero otros se arrogan ese derecho de decir que este es más que no sé quién y el otro es más que el otro. Si yo tengo que tomar esa decisión, ni loco hago eso. Porque el candidato que salga del Frente para la Victoria, flaco favor se le hace yendo a una lista de unidad, como se decía en otra oportunidad. Lo dice alguien que en algún momento se benefició con una lista de unidad. No creo en las listas de unidad. Yo creo en el competir. Y el competir le va a dar
volumen a la política y consolidar el candidato. Para mí esta posición es una posición que puede tener el Pato y es muy respetable, pero no es la mía. Yo lo que quiero es que se compita, con 1, con 2 o con 3 o con 4 candidatos, pero que se compita. Que hay menos cantidad de votos para el candidato, es una estupidez eso. Díganme quiénes son los que van a votar y cuánto es lo que obtiene la lista cuando discute. Si no, prestenle atención aún en la capital federal en la última elección. Nos repudiaron a nosotros cuando sacamos la ley de primaria abierta, simultánea y obligatoria. Nos aplaudieron mucho en la última elección, porque con distintas ofertas electorales, bien distintas ofertas electorales, obtuvieron un volumen de la política muy importante. Entonces, ¿cuál es la segunda pregunta que se viene? ¿Esto hay fidelidad en el voto? Bueno, prestemos atención, ¿habrá o no la habrá? La hubo, y está sentado en el Senado Pino Solanas. Entonces, esta visión tiene que ser bien gráfica para el candidato que viene. Si Scioli se siente tan seguro, bueno, entonces que compita, y los que teóricamente no tendríamos que estar tan seguros como el caso de él, debemos competir. Le toca ganar a él, saludo uno, vamos atrás del que corresponda, pero primero vayamos a la competencia. Yo, es de mi visión, no soy el dueño de la verdad y mucho menos el que toma la decisión por todos, pero si es por mí, va a haber elecciones, no tengo Lo que ninguna dicen duda. algunos es que quizás, al haber como candidatos fuertes Scioli, Massa y Macri... El candidato fuerte sabe cuál es el que gana. Claro, pero por eso dicen, por ahí sale primero o Massa o Macri, que tienen más votos que quizás que uno de ustedes. Nah, eso es una torpeza. Es una torpeza, es tomar a la gente por tonta. La sociedad argentina sabe de qué se trata. Vuelvo a poner el ejemplo de UNEN. Si uno mira quiénes eran los otros candidatos que competían con Solana, no se parecen ni por casualidad. Sin embargo, la gente entendía que podía apostar a una propuesta que le resultaba común. Bueno, yo quiero apostar a esa situación, una discusión de otra característica. El candidato que gane del Frente para la Victoria tiene que salir consolidado porque triunfó claramente respecto del otro. Y esto es lo que da volumen a la política. No da volumen a la política circunstancialmente decir vamos todos juntos porque es el mejor candidato. Lo tiene que demostrar que es el mejor candidato. Y yo también quiero tratar de demostrar, a lo mejor me equivoco y no lo soy. Bueno, que me lo dejen demostrar. Vamos a la pregunta de Sebastián Abrevaya. Sí, siguiendo con ese tema y digo con dos aristas. ¿Usted cree que la presidenta va a intervenir activamente en la primaria del año próximo, que puede expresarse por algún tipo de candidato? Y por otro lado, si sabe algún detalle más de su estado de salud, teniendo en cuenta que está enferma, ¿no? Que está internada. Recién acabo de tener un informe que me comentaron, hablaron de un término médico que no conozco, que parecía ser que es algún tema de tipo intestinal y que, bueno, una bacteria, estas cosas que no se pueden explicar muy bien para el lego, así que no estoy en condiciones de contarle más que esto, pero que está bien, con lo cual es lo que me satisface desde el punto de vista personal. La pregunta era si pensaba que políticamente iba a intervenir como ha intervenido. Ya intervino ella, la primera parte ya intervino, porque nosotros tuvimos la obligación de resolver la problemática del partido. Si bien nosotros entendemos el partido como una herramienta electoral, ella es la jefa del Movimiento Nacional Peronista. Cuando se ordena el Congreso del partido, el Congreso tiene que elegir el Consejo del partido. Y cuando se elige el Consejo, nos dimos cuenta que todos los que habíamos manifestado la vocación de participar nos habían puesto como vicepresidentes del Consejo. Ya está, el primer gesto está hecho. No interviene y el que gana, gana y el que pierde, pierde. Ya está un tema dicho. Yo creo que hay otra carta muy fuerte de la presidenta que en definitiva no es menor, que es ser la jefatura del Movimiento Nacional Peronista. En algún momento va a tener que decir alguna cosa ella. Y bueno, habrá que tenerse también ese tipo de situaciones. No obstante ello, sigo insistiendo en la vocación de competir. ¿Alguna cosa, imagina usted que es un pronunciamiento concreto por alguno de los...? Y no lo sé. La facultad la tiene y las posibilidades la tiene, y si tuviera la vocación de hacerlo también lo tiene. Pero no soy yo quien interpreta, no soy su exégeta. Ella tendrá que dar a conocer qué visión tiene al respecto. Bien. ¿Te quedaba algo? Sí, quería preguntarle si usted considera que ella va a seguir siendo la líder del movimiento peronista, como dice usted. Va a seguir siendo la jefa del Movimiento Nacional Peronista, muy difícil. Es muy difícil trocarlo eso porque se lo ganó legítimamente. Tiene un espacio ganado claramente que para arrebatárselo hay que poner otras cosas arriba de la mesa, y no veo hoy figura que reemplace esa jefatura natural. ¿Y la puede llegar a imaginar como candidata en algo usted?
Yo puedo imaginar un montón de cosas, pero cualquier cosa que uno diga respecto de la imaginación, al otro día se pone en cualquiera de los diarios como la vocación de uno de hacer lo que no tiene que hacer. Si ella lo tuviera, sería bárbaro la vocación. Yo hasta tengo el cargo que la propondría, pero no me parece que sea saludable. Hasta las 11 de la noche tenemos tiempo. No tiene ganas de compartirlo con nosotros, no nos mira a nadie. Cuéntanos. A lo mejor no va a salir en los diarios. No, cualquier cargo que ella apueste, le guste a quien le guste, y por las diatribas y los agravios que quieran someterle, todo ese tipo de cosas, hoy debe estar rondando el 50% de reconocimiento de una sociedad que de tonta no tiene nada, y que sabe desde qué país partió Néstor y Cristina y a qué país está arribando en este momento, y que esto hay que buscar a alguien que cuide los garbanzos, y que no es cualquiera. Ya en más de una oportunidad le hemos cedido el manejo de la cosa pública a un impresentable, y así nos ha ido. La sociedad sabe lo que sucede en estos casos y cómo tiene que resolverlo, y yo estimo que van a encontrar una alternativa para demostrarlo cuando llegue el momento. Bien, nos queda... Pasamos a la pregunta de Martín Canenguízar. Lo llevo al terreno económico, senador, y le pregunto, pese a la sanción de la ley de pago soberano, al parecer ningún bonista se ha presentado a cobrar en Buenos Aires. ¿Qué cree usted que va a pasar en enero? ¿Usted cree que el gobierno va a comenzar a negociar con los holdouts, con los fondos buitre? ¿Usted qué opina en ese sentido? ¿No cree que esta carta de la presidenta, de algún modo con un tono irónico del presidente Obama, no contribuye en ese sentido? Usted conoce mucho el tema, con lo cual lo que yo le voy a manifestar ya lo sabe. Cualquier cosa que se diga no ayuda a la negociación. Con lo cual yo voy a contar una visión desde el punto de vista del laboratorio, pero ahí se agota en el laboratorio, no se agota en otro punto. Cuando nosotros decimos cómo se desarrolla toda la estrategia del canje, hay todo un pensamiento por parte de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner de que esas cosas se vayan cumpliendo paso a paso. El primero, el decreto 1735, que abría la posibilidad de llegar a ese punto, después una ley que consolidaba y cerraba las posibilidades del canje cuando ya había 76.15%, que es la 26017. Pasó un tiempo, hasta el 2010 aparece el decreto 563, la ley 26417, si yo no me equivoco, que es la que consolida el segundo cierre, y llegamos al 92.4%. Después se saca una tercera ley, que es la 26886, que es la que dice que cómo se puede negociar a futuro. Y dice, entre otras cosas, que nunca la negociación a futuro puede ser menor que las condiciones que se encuentran. Dice puntualmente, tendría que ser por mayor monto, por mayor plazo y por mayor tasa, en beneficio de la Argentina. Entonces, lo que sucede, cuando sacamos la ley de pago soberano nosotros, y vamos por una ley y que la oposición se niega, porque en definitiva se niega porque las dos cosas lo ponen incómodo. Le pone incómodo decirle que no al gobierno y le pone incómodo acompañar al gobierno. Dice, no necesita la ley, por eso no acompañamos. La realidad es que la ley dice dos cosas, esta 26886, muy importante. La primera, que no contempla la existencia de una segunda cuenta en el Banco Central para que Nación Fideicomiso, que es el nuevo agente fiduciario, pudiera depositar el dinero de los holdouts. Y ahora vamos a ver por qué. Y la segunda es que esa ley, la 26886, exigía que para renegociar, en este caso con los holding, había que tener por lo menos mejor tasa, mejor monto y mejor plazo. Y la realidad es que nosotros le hemos ofrecido, si es de voluntad de ellos, no manu militari, si es voluntad de ellos, canjearle los papeles que ellos tenían por bonos argentinos con legislación argentina. Para poder hacer eso había que tener esa ley, con lo cual la oposición es una mentira, una falacia que inventa para quedarse en un lugar neutro sin ninguna complicación. Pero esto es lo que realmente sucede. ¿Qué es lo que está en el medio? Está en el medio la cláusula Rufo, que cualquier gesto que uno hiciera dispararía esa cláusula, que lo que pone en riesgo es prácticamente un Producto Bruto Interno de un año, 500.000 millones de dólares de los juicios que los holding y el resto harían a la Argentina reclamando las diferencias que se producirían, nada más que eso. Por eso Argentina no va a hablar del tema, no tiene vocación de cambiar la ley, no va a tocar nada. Él después, en enero, qué sé yo, hablaremos de otros temas, pero hoy, por lo pronto, todo está como está, no se va a tocar absolutamente nada y quedan las cosas como están dichas hasta el momento. Lo primero que hay que aclarar entonces, a partir del depósito de las dos cuentas, la que deposita el dinero de los holding y la que deposita el dinero de los holdouts en el Banco Central, está definiendo que no hay default. Default, palabra inglesa con contenido jurídico, se puede mirar de dos visiones. Una visión como que es
lo que sería la mora, yo le debo a usted, usted me reclama, me constituye en mora, o lo que sería la cesación de pago. No le pago a los proveedores, no pago a los empleados, no pago la deuda interna, no pago la deuda externa. Acá Argentina está pagando en todos los ámbitos y le deposita inclusive los holdouts en las cuentas del propio agente fiduciario actual. ¿Por qué nadie se ha notado? Y porque todo el mundo está pendiente de la solución del desaguisado que hizo el juez Griesa en el Distrito Sur de Nueva York. Ese desaguisado que es impagable, entre otras cosas porque rompe con el orden público del derecho argentino, hay que prestarle atención y mirarlo cómo se va cumpliendo los plazos. Entonces, esa situación es inevitable. Los dineros, los 539 millones de dólares depositados en el Bank of New York siguen estando en ese lugar. No deja disponer de ninguna manera. Tampoco se hace de los dineros para pagarle a los holdouts a ese 1% maravilloso que quiere ordenar la vida de la masa de acreedores del 92.4%, un despropósito que en el mundo no existe. Tampoco se hace de esos dineros, porque él sabe que no los puede tocar. Ese desaguisado que es impagable, entre otras cosas porque rompe con el orden público del derecho argentino, hay que prestarle atención y mirarlo cómo se va cumpliendo los plazos. Entonces, esa situación es inevitable. Los dineros, los 539 millones de dólares depositados en el Bank of New York siguen estando en ese lugar. No deja disponer de ninguna manera. Tampoco se hace de los dineros para pagarle a los holdouts a ese 1% maravilloso que quiere ordenar la vida de la masa de acreedores del 92.4%, un despropósito que en el mundo no existe. Tampoco se hace de esos dineros, porque él sabe que no los puede tocar y que en definitiva metió adentro del litigio a terceros como los tenedores de bonos que no tienen nada que ver con el litigio. Entonces, la situación es más que clara. Argentina no está en default, Argentina paga todo lo que tiene que pagar porque sabe que tiene que pagarlo y tiene con qué pagarlo y espera que sigan los plazos adelante y algún día verá qué hace cuando las cosas cambien de otra manera. Por lo pronto está cumpliendo con todo lo que tiene que hacer, que es pagar y responsabilizarse por los compromisos asumidos. La carta de la presidenta... y la carta de la presidenta. ¿No le pareció un poco chicanera? La carta de la presidenta cumple una única función, a mi juicio. No he hablado con la presidenta de este tema y no soy su exégeta. Pero es muy feo cuando aparecen determinados miembros de acciones políticas ligadas a los negocios que golpean contra la situación soberana de un país. Aparece en el primer punto cuando el propio titular del NML contrata a Madeleine Albright. Esa contratación tenía una visión política fortísima y en esa contratación llevaba a funcionarios que uno hacía del policía bueno y otro hacía del policía malo. Y el policía bueno venía y recababa información de muchos periodistas y de políticos para ver cómo se componía la visión que tenían, pero en el fondo estábamos en la misma situación todos. Esta mujer era uno de los motores de la incentivación del malestar en la Argentina, entre comillas, lo de malestar, porque el argentino de tonto no tiene nada y sabe que lo que quieren venir a hacer esta gente es robarle la plata a los argentinos. No tiene otra calificación. Cuando sucede una cosa de esta característica, sucede en Nueva York, porque el presidente Obama tiene la facultad, por la enmienda 2, si no me equivoco, capítulo 2, de poder modificar una sentencia judicial, sobre todo en este caso, que está rompiendo una plaza para reestructuración de deuda fenomenal. Sin embargo, nadie dijo nada. Nadie le puede pedir nada tampoco. Es el presidente de un Estado soberano, con lo cual soy muy respetuoso de esa situación. Pero digo, todos son conscientes de lo que está sucediendo. Todos son conscientes del desaguisado. Si no, 124 votos no hubieran dicho que sí a una nueva convención de Naciones Unidas para definir cómo se reestructura la deuda de los países soberanos. Con lo cual, 124-11 se ganó en esa oportunidad. Más que clara la gráfica en todos los países importantes del mundo. En Estados Unidos también. Buena parte de los economistas americanos están en contra de esta posición y buena parte de los representantes de los Estados Unidos están en contra de esta posición. Se ve con claridad que hay un gesto de la política que no es taxativo y contundente, y la Argentina eso lo deja en claro cuando presenta el pedido de participación de la Corte Internacional de La Haya. Usted sabe que para que la Corte intervenga tiene que haber un acuerdo previo, como sucede en Argentina con el Uruguay por el Tratado del Río Uruguay, artículo 60. Ya existía un acuerdo, vamos a La Haya para que resuelva, o si no, nos presentamos ahora, y si Estados Unidos se hubiera presentado, decimos que los dos estamos de acuerdo para que dilucide esta situación en la que nos encontramos. Estados Unidos no respondió ni a La Haya ni a la Argentina, nunca la respondió.
la no respuesta de los Estados Unidos es una muestra acabada de que tampoco quieren meterse en una situación de este conflicto. Y este conflicto que le trae complicaciones a los Estados Unidos como plaza para reestructuración de deudas, nos trae un severo problema a nosotros, porque en este caso somos el leading case. La discusión está siendo sobre cabeza de la Argentina. Aparece una ciudadana norteamericana, de la política norteamericana, de participación activa en la economía americana, que fue contratada por esta gente para venir a hacer un trabajo, entre comillas, sucio, y ahora forma parte del gobierno de los Estados Unidos, y uno tiene que callarse la boca, por lo menos hacerlo saber. La verdad, el disgusto sigue siendo... Pero pareciera un gesto importante que, digamos, no han ayudado a la Argentina, no se han pronunciado pero a favor de Argentina. a mí me han dicho muchas veces que los gestos no han ayudado a la Argentina. Cuando me dice que los gestos tienen que ver con las contestaciones en sentencias por parte del juez Griesa, eso da pena, porque independientemente que yo sea bueno y respetuoso con un juez, el juez debiera hacer justicia. Con los que estudiamos Derecho nos decían lo que decía Ulpiano, que es la vocación constante y permanente de darle a cada uno lo que le corresponde. Eso es la justicia. Bueno, denme lo que me corresponde independientemente de lo que diga, si es bueno o malo, o de lo que digan los otros, si es bueno o malo. Denme lo que me corresponde. Lo que están haciendo con la Argentina no es lo que me corresponde, no tengo ninguna duda. Vamos a entrar a la ronda libre de preguntas. Sí, primero yo tenía una para hacerle. ¿Qué opinión le merece que Marcelo Tinelli haya sido designado personalidad ilustre de la cultura en la Ciudad de Buenos Aires? Yo no me meto mucho con esas cosas. Estuve viendo ayer o antes de ayer calificaciones de varios exponentes de la cultura enojados con el tema. Y a mí me parece que querer bajarle el valor, porque si uno dice que lo que hace Tinelli tiene que ver con lo que está esperando el hombre a la mujer común, es malo. Entonces, yo no lo veo que sea tan así. Si el 25, 28, 30% mira ese programa de televisión es porque hay cosas que le parecen bien. A mí hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan. A veces hay determinadas situaciones respecto del respeto por la mujer en términos de la entidad de la mujer que me caen mal y no me gusta, pero hay otras cosas que me entretienen. Yo no lo miro, me gusta más mirar series o cosas por el estilo, pero si ese día por alguna razón la serie que yo miro no anda y Netflix no me enciende, y no me voy a morir de dolor de cabeza porque mira, no me disgusta. ¿Y le gusta ver a colegas mal. suyos ahí? No me gusta, a mí me gusta lo lúdico. Soy un tipo que le gusta jugar. Un día había cenado muy temprano y me puse a ver televisión y me dormí sentado en el sillón. Y por ahí entra un mensaje de texto, miro, y era mi mujer que me decía, fíjate que está Tinelli llamando a la Cristina. Y después lo cambié por instinto. Y después digo, si salvo que sea otra Cristina, que no es la que yo conozco, no va a atender nunca, cambié el televisor y dejé las cosas como estaban y seguí viendo lo que estaba viendo, que por supuesto me produjo nuevamente un sopor fenomenal, y estaba a punto de volver a dormirme cuando suena el teléfono. Atiendo y como el teléfono mío dice el nombre, Marcelo Tinelli, recordé lo que me había dicho mi ex mujer. Aprendí el botón y atendí. Entonces sabía que estaba eso, me presté a lo lúdico. No me molesta lo lúdico, me molesta el resto de las cosas. Me molesta la banalización de la política, me molesta la banalización de una relación, me molesta ese tipo de gestos que no tiene otra intención, de punto de vista del que va, no de Tinelli, porque Tinelli se sabe, todo el mundo sabemos a qué juega él, con lo cual no vamos a adivinar absolutamente nada. Del resto, a mí me da vergüenza ajena, no lo haría nunca, pero cada uno es dueño de hacer lo que se le antoje. ¿Vamos a más preguntas de la mesa? Sí. ¿Quién arranca? Senador, en este momento se está discutiendo precisamente en el Senado la reforma del Código Procesal Penal y hay polémica o cierta discusión por la posibilidad de establecer algunos cambios en dos puntos. Uno, que tiene que ver con la conmoción social como una característica que impida el otorgamiento del beneficio de la prisión preventiva, y por el otro lado el tema de la expulsión de los extranjeros, ¿no? ¿Qué piensa usted sobre esos dos puntos? ¿Deberían modificarse? ¿Y qué cree que va a pasar? Yo no voy a hablar, hablo solo por mí. Yo formo parte de esa comisión. Está tratándose el proyecto de ley en un plenario de dos comisiones, la de Derecho Penal y la de Presupuesto, que yo presido, con lo cual soy una parte interesada y lo que digo lo digo puramente de mi persona. Desde el punto de vista de la prisión preventiva, no es uno de los requisitos, porque está puesto como si fuera un requisito, pero es un punto separado. Mi visión es que no debiera estar. ¿Por qué razón? Porque si nosotros vemos
específicamente cuando habla de las condiciones, habla de la circunstancia y la gravedad de los hechos. La gravedad de los hechos comprende todo este tema. En definitiva, con la prisión preventiva se está hablando mucho más de lo que se parece al fallo de casación Díaz-Besone, que dice específicamente que si no hay una demostración acabada de que puede torcer o frenar o perjudicar el proceso o puede darse la fuga, debiera conservar la libertad, lo que dice Díaz-Besone y lo que está tratando de decir este Código Procesal Penal. Entonces, en ese punto, que diga o que no diga conmoción social, para mí es exactamente lo mismo, porque lo que me importa es que hable de la gravedad de los hechos. Este es el punto más importante. Desde el punto de vista de la expulsión de extranjeros, yo esto lo trabajé en el año 2003 como ministro del Interior, y perdón por la autorreferencia, en la Ley de Migraciones. La Ley de Migraciones dice con toda claridad que ante delitos graves y ante determinadas situaciones, por ejemplo, como el ingreso a la Argentina con documentos apócrifos, se puede expulsar. De hecho, yo fui el que expulsó al único ciudadano que fue expulsado de este país, que se llamó Paul Schaffer, un criminal nazi reclamado por Chile. Un trabajo en conjunto con José Miguel Insulza, actual secretario general de la OEA, donde trabajamos todo un día completo, prácticamente armando piecita por piecita de cada lado de la cordillera, y la última era que el juez de Mercedes, el doctor Chávez, nos decía que él tenía todo armado, pero seguía teniendo una captura internacional. Y yo hablé con José Miguel, le dije, mirá, tenés que hablar con el tribunal, todo de palabra, Si el tribunal nos levanta la captura internacional, nosotros podemos avanzar entonces sobre una estrategia común de expulsión del ciudadano. Dame un tiempo, habló con el tribunal le creyó, y por lógica consecuente él me creyó a mí. Levantaron la captura internacional, el juez dio la orden, y lo llevé yo un sábado por la noche, de traje negro y corbata, porque tenía una cena, después no tenía más remedio, al aeroparque, hasta que subió el avión chileno que lo llevó para Chile. Es decir, cuando hay casos particulares, yo estoy convencido de que se tiene que trabajar de esa manera. En este caso se está incorporando los delitos de menor cuantía, que tienen una mínima de 3 años, con lo cual son escarcelables, y habla de la flagrancia puntualmente, lo que todo el mundo dice infraganti, de la flagrancia. Es un tema para mirarlo con mucha prudencia, y lo estamos analizando con mucha prudencia. Es una figura que en determinados casos tiende a resolver situaciones muy particulares. No nos olvidemos que no estamos hablando de una provincia, estamos hablando de un Código Procesal Penal de la nación, con lo cual solamente intervienen delitos federales. No hay muchos delitos que puedan tener situaciones de esa característica. Pero he tomado en el contexto de las declaraciones también de Sergio Berni, bueno, pero Sergio Berni que se haga cargo de sus declaraciones. Yo hablo de las mías. Yo ya hice una ley de migraciones que contemplaba la expulsión, y con la cual me puse de acuerdo con toda la oposición, porque salió por unanimidad en el Senado y en Cámara de Diputados, con el CELS, con ATE, con todos aquellos que intervinieron y que tenían vocación de participar en una nueva ley de migraciones bien amplia y con ciudadanía. Pero el CELS marcó diferencias respecto de No, en la ley de migraciones no. No, digo con el... No, bueno, pero yo estoy hablando de que lo que yo ya he hecho, yo tengo derecho a decir que tengo un camino hecho en este tema y que tengo ya una posición asumida. Bueno, todavía falta una discusión. El dictamen seguramente se firma el 12, es reciente, hoy es 13, si yo no me equivoco. Bueno, faltan 9 días todavía para discutir. Pero me da la cosas. sensación de que no está tan de acuerdo con esto de discutir la inseguridad a partir de los inmigrantes. No, ha sido muy duro en ese sentido. Bueno, pero yo no haría eso. Yo no haría eso. Me decían el otro día que el 21% de los delitos federales está en cabeza de extranjeros. Si nosotros tuviéramos, debe haber unos 9.500 más o menos, 9.500 detenidos por delitos federales, calculo yo. Pongámosle 10.000, hacemos un número redondo más fácil. De los 10.000 serían 2.100. La mayoría de las nacionalidades que están detenidos en Argentina son españoles, de delitos generados por extranjeros. Hay comunidades como la boliviana, la provincia de Buenos Aires debe tener 35.000 detenidos. Estoy roboreando el número, pero no le erro por mucho. De los 35.000 debe tener 250 bolivianos, y todos por delitos ligados a un gesto de violencia o una cosa por el estilo, no por robo, con lo cual también hagamos una distinción. Hay que ser muy cuidadoso con lo que se dice y de quién se dice. Esas estigmatizaciones yo no las acepto con facilidad. Entonces mi amigo Sergio Berni, que le tengo un enorme cariño personal, puede decir lo que él quiera, pero no tiene por qué coincidir con lo que pienso yo. Ahora, respecto del Código Procesal Penal, hay todo un sector que responde a justicia legítima o la parte más garantista, que
está bastante enojada, incluso, si se quiere, con la presentación de este Código Procesal Penal. ¿Por qué le parece que pasó esto? No entiendo bien. A mí no me han hecho llegar ninguna propuesta en particular y estamos discutiendo sobre temas que son muy claros. Estamos hablando del cambio de un código inquisitivo que cuando nació los juristas de la época decían que ya era viejo, cuando nació hace 130 años. 17 provincias ya tienen Código Procesal Penal acusatorio y nosotros creemos que es el momento oportuno para saltar esa posición y para darle la investigación al fiscal, porque hoy se dice que la investigación la tiene el juez, pero es mentira, el juez no tiene la investigación, la tiene la policía. Me parece que llega el momento en donde la persecución penal que se le otorga al fiscal se haga cierta y que realmente sea el responsable de la persecución penal con un conjunto de personas a su alrededor que le faciliten la investigación y que en un año pueda producir el debido proceso como corresponde para que en 5 y 30 días comience el juicio público y lo resuelva. En Neuquén, con este Código Procesal acusatorio, acaban de juzgar un homicidio en 72 horas. Bien. ¿Más preguntas? Sí, senador, usted dijo que, volviendo al tema electoral, no cree en las listas de unidad y que espera que haya competencia en las PASO dentro del Frente para la Victoria. No me quedó claro si de pronto la presidenta elige a quien sea el próximo candidato, lo elige ella personalmente. ¿Qué va a hacer usted, digamos, si lo va a aceptar? Yo creo que eso no va a suceder nunca. Y lo que decida el movimiento yo lo voy a aceptar, son reglas de juego. Como estoy convencido que no lo va a hacer nunca, va a haber que competir. Ahora, si en el medio hay una propuesta para morigerar o para achicar la cantidad de candidatos, qué sé yo, tendría que ser muy sensata y muy criteriosa para demostrar quiénes son los que tienen la responsabilidad y el número para poder afrontar esa situación. Pero yo quiero competir. No se resuelve de la mejor manera que no sea compitiendo. Hay un error conceptual fenomenal, el que cree que el candidato de la unidad es el que comprende a todo. Lo comprende circunstancialmente, pero no es otra cosa que barrer abajo de la alfombra problemas que en todo caso debieran resolverse una vez que se vota, y el que tiene la responsabilidad de haber ganado tendrá que convocar al otro con una posición de poder un poco más contextualizada, criteriosa, y comprender cuáles son las quejas, las críticas que puede tener, y el que perdió tener la responsabilidad también de ser un poquito más cuidadoso de las quejas y las críticas y aportar de la mejor manera para consolidarlas entre los dos. Pero cuando salen de la lista de unidad nunca hay lugar para conclusiones de esa característica. La pelea del Frente para la Victoria, el candidato que resulte ganador en esa interna, ¿imagina usted qué va a hacer, con Massa o con Macri? Yo no me preocupo por la oposición, que se preocupen ellos. Nosotros tenemos que preocupar por un candidato propio, mujer o hombre, que gane, y el que gane es que se consolide, y el que se consolide gane la elección. Esa es la tarea que tenemos que ocupar. Los otros que se preocupen ellos por ellos mismos. Tenemos que pasar a otra parte, pero antes, muy cortito, ya que él lo nombró a Massa. Usted en su blog lo nombra a Sergio Massa como Little. Pequeño. ¿Por qué? Porque es un abogado que todo lo que dice respecto del derecho es espantoso. Bueno, lo comparó con un Citroën modelo 62 también. Sí, tiene menos reacción, sí. ¿Macri qué modelo sería? ¿Qué auto, qué marca? Yo a sería? Macri tengo que reconocer una enorme virtud, que es su coherencia. Yo no pienso nada parecido a él, pero por lo menos ha sido coherente y siempre tuvo el mismo palo. Entonces yo respeto eso. Pero yo lo he visto a Sergio Massa chuparle las medias a Néstor Kirchner en forma vergonzante y después ir a la Embajada de Estados Unidos a agraviarlo de las peores maneras. Entonces esas cosas no las respeto de nadie, de nadie. Bien. Senador, al kirchnerismo se le reconoce haber presentado, impulsado y aprobado en el Congreso iniciativas en materia de ampliación de derechos, que incluso se dice a veces que estuvieron un pasito por delante de lo que la sociedad estaba discutiendo en ese momento. ¿Cree que el tema de discutir el aborto en el Congreso es una deuda que va a quedar pendiente de este ciclo kirchnerista? Yo le voy a dar mi visión, la mía, la de la persona. La Corte ya se expidió respecto del aborto no punible, artículo 86 del Código Penal. El artículo 86 lo que dice más o menos en la parte pertinente es que procede el aborto no punible ante violación de mujer idiota, dice el Código Penal. Lo que la Corte ha dicho es que no habla de específicamente mujer idiota, puede ser idiota o puede ser cualquier mujer, esto es lo que dice la Corte en definitiva, para que pueda proceder el aborto ante una violación.
Si yo tuviera la oportunidad, y yo en eso soy muy cuidadoso y muy vertical respecto de la decisión del gobierno, si mi presidenta me autorizara, no solamente firmo el proyecto, sino que además lo voto. Siendo intendente de Quilmes me tocó vivir cosas muy terribles a veces, porque pasan cosas en los barrios más humildes, donde la mujer es sojuzgada, maltratada, a veces golpeada, a veces aprovechada por su marido que es alcohólico y que tiene sexo sin ningún tipo de cuidado, y encima de tener un montón de complicaciones en su vida y 4 o 5 chicos se le agrega un embarazo, y la desesperación la lleva a caer en manos de unas bestias que aparecen, siempre aparecen, y que las rompen física y psicológicamente, y cuando cae en el hospital, que en este caso hablamos de un hospital municipal, dependía del intendente, yo en ese caso era intendente, encima la tenés que denunciar. Ante esa situación de estas gauchas, yo firmo y levanto la mano. Pero la presidenta Nunca, estoy contando qué haría yo. ¿Qué haría yo? No estoy hablando de la presidenta, estoy diciendo qué haría yo. Jamás ni firmaría, ni levantaría la mano para firmar un proyecto del aborto como un sistema ¿cómo se dice? Método anticonceptivo. Anticonceptivo, como método anticonceptivo. Jamás lo votaría ni lo firmaría. Es una posición asumida, la tengo, simplemente que no se ha dado el debate. Cuando llegue el debate sabré lo que tengo que hacer. Bien. Vamos a pasar a otra parte del programa en la cual le proponemos repasar lo que usted mismo ha dicho aquí en este programa y lo puede ratificar o rectificar. Sí. A ver si lo interpretamos bien. Empezamos entonces. Ahí está la primera declaración. Yo no me bajo ni reculo, voy a presentarme como candidato a presidente en las PASO. Para que no quede en duda. Firmado. Firmado. Ahí no sé si lo tomó Aníbal la Fernández. cámara, pero firmó. Habría que reemplazar a Zaffaroni en la Corte con un candidato de consenso. No hay que esperar un año. Muy bien, ratifica Bien, y sigue firma. firmando. Cualquier expresión de Massa es carroñera. Quiere sacar ventaja hasta de un muerto y hacerlo, pero no me deja terminar. No importa. Y hacerlo con estas inundaciones es inmoral. Ratifica. Ratifica y 60 firma. veces. Flaco favor le hacemos al candidato del Frente para la Victoria si tratamos de hacer una lista de unidad. Hay que competir como hizo UNEN en Capital.